Y probablemente si Juan 23 hubiera durado unos cuantos años más, la Iglesia Católica fuera una iglesia totalmente transformada, porque hacia donde él iba era hacia una transformación. Lo primero era que él conocía el distanciamiento que había entre la iglesia y la sociedad y el mundo secularizado, pues porque la iglesia lo que se había dedicado era a demonologizar, ¿verdad? Pues que hay un teólogo por allá que dice que hay que desmitologizar la iglesia, ese es un hijo del diablo, eso es lo que hay que hacer, es separarlo, ¿no? Que si hay otro por acá que está, no, ese también hay que separarlo. Entonces, desde luego, y vamos a ver algunos de esos hombres que eran hombres prominentes, que simplemente la iglesia silenció. Los silenció porque ya esencialmente entendía que estos individuos no podían escollar o descollar dentro de la iglesia porque estaban coqueteando con el mundo. Ahora, este Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano y desde luego lo primero que le dice él a esa curia grande, le dice: señores, la iglesia no puede aceptar la centralidad del poder sin la participación de todos los obispos. Es decir, esa postura y esa posición de que la iglesia es jerárquica y que el poder emana del Papa, tiene que ser reconsiderada por la iglesia, porque ese poder debe emanar del Papa una vez todos los obispos han concurrido que lo que el Papa va a decir está bien dicho. O sea, este hombre empezó a resquebrajar todo lo que se había establecido desde 400 años dentro de la iglesia católica. Y desde luego, aquello de que los obispos vieran al Papa y temieran, él acabó con eso. Él empezó a llamar a los obispos, a los sacerdotes, empezó a llamarlos mis hermanos, mis colegas en el ministerio. Y desde luego empezó a rebajar esa postura y esa posición jerárquica. Por el otro lado, su discurso de justicia social se hizo sentir en todo el mundo, porque llana y sencillamente él comienza a decirle a las grandes empresas, a los poderosos en los gobiernos: el pobre necesita un espacio de justicia, el trabajador necesita un espacio de justicia. Y desde luego, como el pobre y el fastidiado es mayoría en todo lugar, la popularidad del Papa comenzó a crecer. Por el otro lado, este Papa Juan XXIII empieza a escuchar a sus obispos, y sus obispos empiezan a decirle: mira, nosotros tenemos un problema serio, porque en mi país se habla africano y hablamos el idioma de Angola, pero ustedes nos mandan un Papa que viene y nos habla latín y nos da la misa en latín y nosotros no entendemos absolutamente nada. Y él dice: pues eso se puede cambiar. Vamos a nombrar sacerdotes de Angola que den la misa en el idioma de ustedes. Fue el único Papa que se atrevió a hacer eso. De hecho, el que está ahora lo está virando para atrás. Es interesante. Otra de las cosas que hizo Juan XXIII fue que le restó importancia al santoral religioso y empezó a dar espacio a la obra del Espíritu. De hecho, con Juan XXIII se desarrolló el movimiento carismático. Él fue el que le abrió espacio. Claro, eventualmente se cometió un dito pobrecito, un error
garrafal, pero es que obviamente la presión era enormísima, y es que se le empezó a exigir que forzara a los sacerdotes a pedirle a los carismáticos que muy bien se abría las puertas al Espíritu, pero antes de hablar en lengua y de cantar corito y de leer la Biblia y de estudiar la Biblia, antes de eso tenían que rezar el rosario. Y desde luego los carismáticos ya llevaban varios años leyendo la Biblia y se le trancaron. Y eso trajo como consecuencia una segregación bastante significativa dentro de la Iglesia Católica. De hecho, en Puerto Rico cerca de 60 iglesias católicas se dividieron. 60, 67 iglesias católicas se dividieron, y hubo algunas que hasta el cura se fue con la gente. Porque ya sencillamente dijeron, no, ya hemos estudiado la Biblia y esto de la ascensión de María no lo aceptamos, y esto de rezarle el rosario a María tampoco lo aceptamos, aquí nos quedamos con esto. Y desde luego, pues, esto se convertía entonces en una política de impasse, ¿no? Y a la larga, pues, la Iglesia, en la tradición, prevaleció. Pero este Papa procuró un acercamiento con otros cristianos. Requirió que la Iglesia respondiera a las preocupaciones del mundo moderno con comprensión, sin condenarla. ¿Se acuerdan? Era el tiempo de los grandes desarrollos científicos. Estaba la pastilla Obral, ¿verdad?, que era para evitar los hijos, y desde luego la Iglesia se mantuvo en una posición férrea, y yo creo que hasta ahora todavía se mantiene dentro de esa misma posición. Pero acá, en un secreto, yo creo que no hay una mujer católica que no la use. O sea, está como letra muerta. Está como letra muerta. Pero a fin de cuentas, mire, yo tengo amigos sacerdotes. Yo les voy a contar yo tengo un amigo sacerdote, y cuando el año pasado yo estaba por Los Ángeles, me llamaron para decirme de una persona muy querida para mí, que estaba agonizando en el hospital. Pero esta es una persona que yo quiero mucho, pero es una persona católica, apostólica romana. Y desde luego yo hubiera querido pedirle a uno de los pastores de aquí que fuera a visitarla, pero yo entendía que para ella iba a ser más sano, iba a ser más saludable que fuera un sacerdote, porque esa es su fe. Y yo llamé a un sacerdote amigo mío y le dije, mira, chico, yo te estoy llamando porque tengo una situación con una persona muy querida, nos acaban de llamar que está ya para morir, y desde luego es una persona muy católica, y yo estoy por acá, por California. Me dice, ¿dónde está? Y le digo, pues mira, está en este hospital. Y digo, chico, yo te voy a matar a ti porque yo acabo de salir de ese hospital hace como media hora, y ahora tú me vas a hacer volver para el hospital. Digo, pues yo necesito que tú vayas. Y obviamente pues él llegó, regresó de nuevo al hospital y a visitar a esta persona. Pero es interesante porque esta persona es recasada, y la Iglesia Católica, pues ya necesariamente no aprueba eso. Pero lo que es sorprendente es que este amigo mío sacerdote le dio los santos óleos y le dio la Eucaristía. Entonces esta persona, amiga mía, le pregunta, pero padre, ¿cómo usted me va a dar? Y dice, mire, usted se queda callada la boca, aquí el cura soy yo, y usted está en una necesidad, y yo le voy a servir espiritualmente a su necesidad. Porque llana y sencillamente el que me mandó aquí es un ministro evangélico, y él me pidió que viniera a acompañarla en este proceso. Y ese ministro evangélico, claro, él dijo una serie de cosas tal vez a lo mejor un poco exageradas de mí, ¿verdad? Pero ese ministro evangélico me pidió que viniera, y aquí estoy yo. Y llana y sencillamente la Iglesia es iglesia para censurar y para condenar, pero la Iglesia también es madre para abrazar y para bendecir a los seres cuando están en situaciones de crisis. Y mi función ahora es ejercer una función de madre,
Así es que yo le voy, de hecho, los familiares de esta persona que son católicos a mansalva salieron atribulados con el cura. Mire qué cosa. Bueno, inclusive llamaron para averiguar si era cura de verdad, que no fuera a ser que yo hubiera mandado a uno camuflajeado. Fíjese hasta dónde. Ellos llamaron, oye, ¿no será que Moisés mandó un evangélico camuflajeado aquí? Y llamaron. Y después él y yo hicimos una broma de eso, porque me dice, mira, llamaron para ver si yo era cura de verdad. Pero él dijo, no, yo entiendo. Y desde luego, estas son posturas y son posiciones, ¿sabe de qué? De Juan 23. Que todavía al día de hoy estilan dentro de la Iglesia Católica. Bueno, yo he tenido conversaciones con sacerdotes católicos que uno dice, wow. Hace 3 años atrás, una pareja, una muchacha que era católica, se convirtió al Señor aquí. Pero desde niña, toda su vida, su sueño fue casarse en la Catedral de San Juan. Pero ahora es evangélica. Ahora es evangélica. Y desde luego, su sueño de casarse en la catedral, consiguió novio de aquí, de la iglesia, y su sueño todavía perdura. Y su novio le dice, bueno, vamos a hacer la petición. Lo más que puede decir es que no. Y ellos solicitaron una entrevista, le concedieron la entrevista, hicieron la petición. Y después que hicieron la petición, desde luego el reglamento de la Iglesia Católica establece que indistintamente quien case, el matrimonio es un sacramento. Es un sacramento. Entonces, desde luego, una vez evalúan, lo llevan a votación. Pero desde luego, cuando lo llevaron a votación, la votación resultó empate, porque 2 estaban a favor y 2 estaban en contra. Entonces, cuando resulta en empate, entonces hay que llevar la situación al arzobispo, o al obispo, porque él no es arzobispo todavía, ¿no? No es cardenal, al obispo. Entonces, cuando le llevan la situación al obispo, el obispo pregunta, ¿quién va a casar? Le dicen, el reverendo Moisés Román. Y dice, pues si es el reverendo Moisés Román, yo no tengo ninguna objeción, porque yo sé que ese pastor no piensa como nosotros, no cree como nosotros, pero él tiene mucho respeto cuando se dirige a nosotros. Y si es él, yo no tengo ningún problema. Y él firmó. Y la primera vez en la historia de la Iglesia Católica en Puerto Rico, un ministro evangélico celebra una boda evangélica dentro de la Catedral de San Juan. ¿Ves? Pero sí, llámate allá a ver si lo... Entonces, fíjese qué interesante. Claro, uno de los que votó que no fue el cura que está allí. Él votó que no. No, yo no voy a permitir que aquí se venga un ministro evangélico. Claro, cuando yo llegué, el tipo estaba entorunado en una esquina y yo lo saludé y no me saludó. Pero cuando yo empecé la ceremonia señalando que aunque todos los presentes en su mayoría éramos evangélicos, deberíamos entender que estábamos dentro de una iglesia católica y que necesitábamos tener la deferencia y la consideración a estos hermanos y a esta catedral que con tanta gentileza habían facilitado el templo para la ceremonia nupcial. Cuando terminó la ceremonia, él viene para acá y dice, oye, yo tengo que confesarte que yo nunca había visto una ceremonia evangélica, pero qué cosa linda esta. Yo hice unas anotaciones para ver si copio algunas cosas de esta. Ahora, desde luego, como alguien dijo, juntos pero no revueltos. Después de ahí el obispo me ha invitado para que vaya y me reúna con él, y pues obviamente yo no tengo ese interés porque yo tengo unas posturas, yo tengo unas posiciones que son de mi convicción. Yo no podré ser católico jamás, primero porque yo no nací católico, y segundo porque hay una serie de cosas. Por ejemplo, eso de la ascensión de María, yo no me lo puedo tragar. Pero yo no solo no me lo puedo tragar, yo tengo amigos sacerdotes que me dicen, muchacho, yo no me lo trago.
Le digo, entonces, ¿y por qué lo hace? Me dice,